Porque cuando tú eres influencer, tú eres tu marca y tu marca es un negocio. Hay que mirarlo así. Si tú monetizas las redes de una forma u otra, tú eres un negocio y tienes que organizarte. The greatest business decision or financial decision that you'll make is your partner. So, esencialmente lo que te está diciendo es que la decisión más importante de finanzas o de negocio que tú vas a hacer en tu vida es quién va a ser tu compañero o tu compañera de vida. Eso aplica para ambos lados. Mirar la ciudad a grandes escalas. Esto es un próximo New York, un próximo Los Ángeles. O sea, ya en Miami, mi primera casa me costó $295,000. O sea, esa casa hoy en día vale fácilmente $600,000. Cualquier abogado feliz, cosa que muchos abogados te dicen que eso es algo muy raro, pero cualquier abogado feliz que verdaderamente porque está haciendo lo que le gusta, ha tenido el privilegio de llegar a encontrar lo que le gusta y la ventaja de practicar solamente eso. Toda persona que esté empezando o hasta lo que ya estén a mitad del camino, trabajar en base a eso, para decir, soy el dueño de mi propio destino y puedo hacer más de lo que me gusta y menos de lo que no me gusta. Un buen contrato, ¿ok? Es el contrato que anticipe la mayoría de problemas. Esto me lo enseñaron a mí en la escuela. Le tuvieras que decir, lo logré a estas personas, ¿a quiénes se los dirías? Decirle. Mamá, lo logré. Bienvenidos a otro capítulo de Mamá lo logré. Hoy tenemos una invitada especial. Vamos a estar hablando de negocios, de cómo protegerte en los negocios. Una abogada que se está conociendo bastante aquí en las redes sociales. Y bienvenida, Nica. Muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme, verdaderamente. Por venir hasta aquí. Habíamos ya hablado en varias ocasiones. Finalmente hasta que se dio. Finalmente se dio, sí. se hizo. Nada, de verdad, muchas gracias. Estoy agradeciendo a todas las personas que vienen y nos comparten un poco de información para nuestro público, para nuestra audiencia. 100%. Muchas gracias a ti por invitarme cada vez que yo puedo tener la oportunidad de hablarle a los jóvenes o a cualquier latino inmigrante en este país sobre negocios, sobre cómo hacer las cosas bien. Yo la tomo verdaderamente porque es algo que falta mucho en nuestra comunidad. So, gracias a ti por tener este podcast, este espacio para personas como tú, como yo, que quieren crecer y quieren hacer las cosas bien. Eso es fundamental. Objetivo principal, aportar valor. 100%. Nuestro objetivo principal aquí, motivar a los que os están llegando. Yo no llevo mucho tiempo aquí, pero por lo menos me hubiera gustado tener algo así de aquí, específicamente, cuando hubiera llegado para aprender un poco más de todas las cosas. Encaminarte con un poco más facilidad e integrarte, Exacto. que eso es lo que le falta a muchas personas, ¿no? Somos gente luchadora que vienen a trabajar, a echar para adelante, queremos emprender, abrir negocios, invertir, pero nos falta un poquito, no conocemos este país. O sea, yo vine con 7 años o me integré desde niña, pero lo veo en el reflejo de mis padres, que siempre fueron gente que trabajaron y como todo inmigrante chocó mucho porque hay mucha falta de información. Y, concho, si hubiera sabido esto, lo otro, hubiera podido haber hecho esto. Y entonces, hoy en día tenemos una oportunidad maravillosa con las redes. Que bueno, las redes pueden ser buenas y pueden ser malas. Como se dice en inglés, a gift and a curse. O sea, es un regalo, pero también puede ser algo negativo. Pero lo bueno que tiene, mirándole el lado positivo, es que se puede regar información. Tienes acceso a información literalmente con tu teléfono, al alcance de un solo clic. Y tenemos que saber aprovechar eso para no cometer los mismos errores que nuestros padres, que la gente que vinieron antes que nosotros, que les tomaba muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo tener acceso a esta información. No, muchos de los errores que cometí al principio, puedo llamarlo financiero porque todo prácticamente se refleja en lo financiero, como el primer carro que compré y todo eso. Si hubiera tenido este programa desde el principio, no lo hubiera cometido. 100%. Y el carro es algo muy común. No te culpo porque lo hace mucha gente. La gente quiere darse su gusto. O sea, quieren tener esa recompensa de manejar el carro que les gusta. Pero con paciencia todo se da y quizás hasta mejor de lo que uno hubiese hecho al principio, ¿no? So, es mucho de pausa, no saltarte esos pasos, ¿no? Seguir las cosas como son. Bueno, vamos para el principio. Estabas comentando que vienes desde los 7 años. Sí. Vienes desde Cuba, el que no te conozca, vienes de Cuba, es cubano igual que yo. Sí. Bueno, ¿cómo fue esa adaptación al principio? Un poco, ¿sabes? Para comentar un poco más de lo que es tu historia personal. Nosotros vinimos en el año 95, no hagan la matemática por ahí, estoy ya en los avanzados. Y vine con 7 años, como he dicho en algunos de mis videos que nosotros cuando vinimos, yo tenía un problema en la vista.
que me estaban preparando para la escuela de débiles visuales en Cuba, porque obviamente con la falta de recursos y todas las cosas que hay allá, no había cura en ese momento. Tuve la gran fortuna de que mi abuelo ya vivía en los Estados Unidos y nos peticionó, nos reclamó a mi familia y a mí, y pude obtener esa operación, 2 operaciones de hecho en el Bascom Palmer. Mi doctora que me operó sigue en el Bascom Palmer, es la jefa de oftalmología maravillosa. Le debo mucho a este país, mucho a Bascom Palmer, a todo el mundo que me ayudó en camino, pero el proceso de integración, después que pasamos como esa gran batalla, porque como padre cuando tú tienes un hijo que está pasando por ese proceso, es un poco complicado, ¿no? Pero para mí personalmente fue fácil en el sentido de que mis padres hicieron un gran trabajo conmigo en ayudarme a integrarme con facilidad. ¿Ok? So, por ejemplo, para aprender el idioma, que es muchas personas que yo veo que vienen un poco más adelantados, les cuesta más trabajo como dominar el inglés y se reúnen en círculos donde solamente se habla español. Y viviendo en Miami eso es súper difícil porque no sales de ese, no sé si tú te puedes relacionar. Yo me relaciono con lo que estás que te diciendo. veo haciendo como que... Sí, porque me identifico porque me ha costado bastante aprender el inglés. Aprender el idioma. Y es algo que yo le digo a todo el mundo, es, aunque tú vivas en Miami, es un error pensar que no te hace falta hablar inglés. Vas a llegar a un punto donde de ahí vas a llegar a un tope que no vas a poder como avanzar desde ahí. ¿Por qué? Porque te va a llegar una carta, no vas a saber qué dice. Necesitas comunicarte con algo del gobierno, hacer algún trámite, no vas a poder porque hay ciertas cosas que llegas a un momento donde se necesita, incluso para tu carrera profesional y demás, te va a abrir mucho como las oportunidades, ¿no? Entonces yo lo que le puedo recomendar a muchas personas que vengan a los Estados Unidos, sea del país que sea, que traten de dominar el idioma lo más posible. ¿Vas a tener acento? No importa. Aquí todo el mundo tiene acento, eso no tiene nada que ver, pero que te puedas comunicar y ser bilingüe verdaderamente te va a ayudar a... Entonces mis padres hicieron eso conmigo. O sea, yo al principio añoraba mucho de que quería ver los muñequitos en inglés y me decían no. O sea, en español y me decían no. Tienes que ver los muñequitos en inglés. Por lo menos media hora. Al principio no quiero porque como niño al fin uno quiere entender. Pero eso te ayuda muchísimo. Muchísimo. Me acuerdo haciendo tareas y mis padres también hicieron su trabajo. Ellos aprendieron inglés para ayudarme a mí. En la escuela y demás, porque al principio cuando ellos no sabían, llamaban a las amistades, mira, esto, y deletreaban las palabras, me acuerdo de eso, ¿no? Cuando era niña. Pero mis padres los dos hablan inglés, con acento, como yo les digo a todo el mundo, pero se pueden comunicar. Y eso los ha ayudado a tener mejores trabajos, mejores oportunidades. So, si estás llegando más reciente, trata de hacer lo más posible por integrarse. Luego, como nosotros vinimos en los 90, no había tanto... no por no decir cubaneo por esa palabra, pero no había tanto, ¿sabes? Había más como, yo siento, por lo menos esa es mi percepción de lo que yo me acuerdo de niña, que había más, menos hispano, menos latino, o sea, se dominaba menos el español. Se hablaba menos español en Exacto, se dominaba menos el español. Y ahora es donde quiera que tú vayas, a veces tú vas a los lugares y tú le hablas en inglés y no, tú sabes, te hablan en español. A mí, personalmente, no me importa, pero sé que me han comentado algunas amistades mías que no hablan español, que se sienten mal por eso. Dicen, concho, fui a Publix, fui a Target y no me pude comunicar con nadie. Eso también, tú sabes, es de integrarse lo más posible en la cultura, en el idioma y demás. ¿Por dónde empiezas esta pasión por el derecho o qué te impulsa a estudiar derecho? Porque me conozco muy bien y siempre supe que soy buena con las personas. Soy buena comunicadora, bueno, por lo menos eso es lo que creo. Soy buena comunicadora, soy buena con las personas y me gusta ayudar a los demás. Yo soy una persona de letras, nunca me visualicé estudiando ni medicina, ni nada que tenga que ver con números, no soy yo. Y nada, empecé estudiando. Yo estudié varias cosas porque... que eso es otra cosa que le puedo decir a los jóvenes, no se sientan como que está mal si al principio no sabes exactamente qué es lo que tú quieres hacer. Porque hay muy poca gente los que te dicen con 10 años quiero ser médico y se gradúan y se convierten en médicos. Esos son la minoría de las personas. Mucha gente van como averiguándolo en el camino. So, es importante saber en lo que tú eres bueno y lo que te gustaría hacer por el resto de tu vida. ¿Ok? O por lo menos si lo tuvieras que hacer por el resto de tu vida, estuvieras ok con eso. No fuera un problema para ti. Y entonces ir viendo. Yo estudié varias cositas y cuando dije, ok,
Esto no es para mí. Fui como descartando. Esto no es para mí porque es muy solitario. Esto no es para mí porque no lidio suficiente con el público. Esto no es para mí porque... Y ahí fui viendo y ya dije, ¿tú sabes qué? Voy a estudiar Derecho porque me visualizo en este ámbito donde puedo ayudar a las personas. Gano mi dinero hablando, literalmente. Sí, Eso es lo que yo claro. hago. Obviamente lo estoy simplificando, ¿no? Porque yo redacto documentos y demás, pero mi trabajo verdaderamente es hablar y comunicarme con las personas, ayudarlos a resolver un problema X o ayudarlos a prevenir un problema X. Y ahí fue cuando digo, tú sabes que voy a estudiar Derecho y comencé en eso, que es súper difícil, súper caro. Por eso es que otra vez yo le digo a los jóvenes, si no sabes right away, o sea, de inmediato, si tú no sabes lo que tú quieres hacer, no importa. Que a ti te demore 4 años, a mí me demoró 3, no importa. Ese año es importante porque no hay nada peor que estudiar una carrera que no te gusta, que te costó súper cara, 200, 300 mil dólares, y al final del día, cuando la ejerces, eres miserable. So, si te toma un poco más de tiempo conocerte, está bien, está bien. Es como dicen por ahí que si te gusta lo que haces, no trabajas ni un solo día de tu vida. Sí y no, porque el trabajo es trabajo. Tú le preguntas a cualquier persona el trabajo y te van a decir, no, el trabajo es trabajo. Pero verdaderamente si te gusta lo que haces, te lo hacen mucho más ameno, ¿no? Porque mentira, hay días que yo quiero decir, ojalá yo estuviera en una playa ahora, tomándome una buena margarita, relajándome con mi esposo, con mis hijos. Y hay que trabajar. O sea, los Estados Unidos es un país donde hay que trabajar. Por lo menos hasta que tú llegues a cierto nivel donde tú hayas emprendido, tengas tus inversiones, tengas tus cosas donde puedes decir, ok, voy a relajarme un poco porque ya esto que yo llevo años construyendo está trabajando para mí, ¿no? Esa es la meta de Esa todos, es por la lo menos meta. es la meta mía No, la también. libertad financiera. La libertad financiera, pero no por dinero, que ese es el error de las personas. Por tiempo. Cuando yo hablo, exacto, le diste en el clavo. Cuando yo hablo con las personas pueden decir, no, qué ambiciosa es, como le gusta el materialismo. No, yo no quiero el dinero para una cartera cara, no, esas cosas son nice, porque tampoco soy hipócrita y voy a decir que no me gustan. Claro, si no es de priorizar, no es con ese fin, es con el fin de ser la dueña de mi propio destino, como me gusta decirlo a mí. Tú sabes, que yo pueda decir, hoy quiero tomarme el día off y no pasa nada. Mañana quiero irme a un spa y no pasa nada. O simplemente quiero pasar más tiempo en familia y me puedo dar el lujo de hacerlo. Y eso es lo que tiene que toda persona que esté empezando o hasta lo que ya estén a mitad del camino, trabajar en base a eso. Para decir, soy el dueño de mi propio destino y puedo hacer más de lo que me gusta y menos de lo que no me gusta. Es para eso, no es para las cosas materiales, ¿no? Es para take back your time, para volver a tomar tu tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos en el mundo, ¿no? Y el único que no vuelve. El único que no vuelve. El único que tú en realidad no le puedes poner un precio. Se lo ponemos porque tú trabajas la hora, ejemplo. Eso es lo que vale tu hora. Pero verdaderamente vale mucho más. Yo trabajo 24 horas. Ya está. Hay veces hasta durmiendo estoy trabajando todavía. Yo también, yo trabajo con mis clientes, salgo de los clientes y trabajo en mis redes, trabajo en mi contenido, porque cuando tú estás creciendo, tú estás emprendiendo, tú tienes que hacer mucho tú. O sea, si tú eres dueño de tu propio negocio y estás empezando, tú usas diferentes hats, o sea, diferentes sombreros. Hoy voy a hacer de la finanza, mañana no sé qué. Y es construir poco a poco y de la forma correcta para poder entonces construir ese equipo que te ayude, ¿no? A liberarte un poco más. Que eso es lo otro más difícil. Pero al final, igual te digo, para mí igual el objetivo es la libertad de tiempo, pero completa. 100%. Que yo pueda venir aquí, por ejemplo, que mantenga este proyecto por mucho tiempo. Venir aquí, sentarme a conversar y ya después sea entregar, ¿sabes? Subir a la nube todo y ya todo estar encargado que alguien te de hacer edite, los que alguien te lo reels. monte, Ajá. y tú, honestamente, dedicarte a lo que te gusta a ti, que es esta ¿Qué parte. es esta? No, esta es la Es parte que me fascina. conversar, conocer a las personas. Aprender. Yo también soy muy bueno con las personas, ¿sabes? Eso Sí. siempre lo he tenido. Y ya, esto me fascina. Esta es la parte del proyecto que más me fascina. Esa es la Yo parte cada vez que salgo de una conversación aquí, salgo... con el cerebro a millón. No, hay con veces, ideas. hay días que no puedo ir ni dormir. Sí, eso es así. Y eso es el punto, es para poderte dedicar más lo que tú quieres. Porque lo que a mí más me gusta de mi trabajo, personalmente, el derecho, es la parte de donde lidio con él. O sea, la primera entrevista esa con el cliente, donde tú me dices, mira, quiero esto y esto y esto. Y la última entrevista, que es ya vamos a firmar los documentos, a mí esa parte me fascina.
O sea, me encanta porque soy buena con las personas y me identifico mucho, ¿no? Yo no conozco mucho sobre el tema de cómo funciona el derecho, Ujú. pero sí sé que hay varias ramas dentro del derecho. Sí, ¿Estoy en lo correcto? sí, Supongo que hasta claro. un punto estudias en general las leyes y después tú Te explico decidas. un poco cómo eh, funciona por si hay alguien que está viendo esto y está interesado en estudiar derecho. En Cuba, según yo tengo entendido, aquí corrígeme ujú, tú, según yo tengo entendido, en Cuba tú estudias derecho desde el día uno. O sea, tú declaras o te otorgan la carrera, no sé bien cómo funciona esa parte, y ujú, ya tú vas a estudiar derecho, son 5 años y ya, según yo tengo entendido. Aquí en los Estados Unidos tú estudias un bachelor's, o sea, tu universidad de 4 años en la materia que tú quieras estudiar. Yo, por ejemplo, lo hice en ciencias políticas con una concentración en estudios latinoamericanos, pero lo puedes estudiar en lo que sea, en matemática, en filosofía, en ingeniería, en enfermería, whatever, ¿ok? Mientras tengas tus ujú, bachelors. Y después dices, ok, quiero estudiar derechos, tienes que presentarte para un examen que se llama el LSAT, LSAT, donde básicamente es un examen donde te estudian o te examinan sobre tu capacidad de analizar. No es un examen de qué es lo que tú sabes, porque no te enseña de qué es lo que tú sabes contra lo que yo sé. Es nuestra capacidad de encontrar la lógica, argumentos, encontrar fallas en argumentos y diferentes ujú. cosas. Si tú tomas ese examen, submites tu aplicación para las escuelas de derecho y entonces en ese momento estudias derecho por 3 años. Para nosotros como un posgrado. Igual que la medicina se parece mucho en este sentido, donde tú estudias biología, en el caso de los médicos casi siempre es biología o Ujú. química, algo relacionado a lo de ellos, y después la escuela de medicina, right? Eso es lo mismo para los abogados. Una vez que tú te gradúas de abogacía, o sea, de abogado, tienes que pasar el board, ¿ok? Aquí en la Florida, que Ujú. es donde yo estoy licenciada, el board es un examen de 2 días back to back. Son el último martes y miércoles, si más no me equivoco, fue hace 10 años ya que lo hice, de julio, en Tampa, y en febrero también hacen uno. Se reúnen todas las personas que quieren pasar el bar, los que estudiaron aquí en la Florida y los que son de afuera. Y el día 1 te examinan en el derecho de la Florida y el día 2 en el federal, o sea, el multiestatal, Ujú. ¿no? Cuando tú pasas ese examen es que te juramentas y oficialmente eres abogado. Ahora, nosotros, en comparación con los médicos, no tenemos residencia. O sea, no tenemos ese periodo de quiero especializarme en esto. Nosotros nos especializamos en el camino, ¿ok? So, tú consigues un trabajo y empiezas a hacer casos X, obviamente, en otra firma, bajo la supervisión de Ujú. abogados con más experiencia. Y a medida que tú vas viendo lo que te va ¿Cuál es gustando, más te va tú te gustando? vas metiendo por ahí hasta llegar, idealmente, cualquier abogado feliz, cosa que muchos abogados te dicen que eso es algo muy raro, pero cualquier abogado feliz que verdaderamente porque está haciendo lo que le gusta, ha tenido el privilegio de llegar a encontrar lo que le gusta y la ventaja de practicar solamente eso, ¿no? Pero sí, nos especializamos porque, ejemplo, tú en la escuela te enseñan cosas generales, pero si ahora alguien me llama para un divorcio, que los he hecho y los puedo hacer, no es mi fuerte. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ok, vamos a hacer, yo me dedico más a real estate y a mi nicho, y el divorcio se lo mando a David, ejemplo, Ujú. que se dedica a casos de familia, ¿no? A problemas de child support, a problemas de Ajá, exacto. custodia de niños. Lo mismo con los impuestos. Yo me quedo en lo mío, de poder hacer, pudiera, pero no es lo que yo, mi fuerte, no es a lo que me dedico y se lo mando a otra persona. Y así es más bien como nos vamos especializando nosotros sobre la marcha, no es como el médico, que el médico hace sus Ujú. rotaciones, después la residencia, después se especializa, después si es pediatra, si es cardiólogo, whatever, ¿no? Nosotros somos un poquito diferentes, pero igual sí nos especializamos porque ya llegamos a un momento donde, si tenemos la suerte, hemos encontrado lo que queremos practicar y todo lo demás preferimos mandárselo a personas que se dediquen más a ese tipo de Específicamente a cosas. eso. Claro, porque uno no puede hacer todo. Tú no vas a ser bueno en todo. Eso es imposible porque no tienes ni el tiempo, ni el conocimiento, ni los recursos para hacerlo. Supongo que cada rama de esta tenga un libro atrás de muchísimas leyes. Tiene todas las leyes especializadas. Por eso es que es importante también concentrarse en algo. ¿Por qué? Porque las leyes van cambiando. Imagínate, es imposible que tú estés al día con los cambios de todas las ramas de derecho. Eso no existe. No, no, nadie te puede garantizar eso. Entonces, al tú especializarte, te garantizas de que por lo menos lo tuyo, tú estás al día. O otras cosas que quizás no sean directamente lo tuyo, pero también te puedan afectar de una forma u otra, tengas más conocimiento. Pero sí hubo un cambio en una ley
no sé, de accidente automovilístico, quizás eso no te interfiera a ti tanto, ¿no? Y Claro. no pasa nada, ¿no? No tienes que estar al pendiente de todo porque es imposible. Porque tu primera propiedad te la compraste con 27 años. Pero si Correcto. fuera por ti, te la hubieras comprado a los 20. 100%. Dame más contexto. 100%. Me compré mi primera propiedad a los 27 años. Mi esposo y yo nos casamos a los 27 años y como yo estaba estudiando Derecho, me gradué y en vez de, miramos un tiempito para, obviamente después de casarnos, para mudarnos y demás, y dijimos, vamos a comprar porque estamos pagando renta y le tenemos que pagar renta a otra persona. Ojo, no hay nada malo con pagar renta si tú todavía no estás preparado para comprar. Pero nosotros llevábamos ya mucho tiempo reuniendo. Nosotros estamos juntos a los 20 años. Ujú. Y nos casamos a los 27. Entonces, mucho tiempo reuníamos los dos para el saco, para el mismo saco. Yo he tenido la gran fortuna de crecer con una verdadera pareja en la vida, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen pareja, pero no es pareja de vida. No sé si me explico con eso. Sí, O sea, sí. construir algo juntos, ¿no? Y he tenido mucha suerte por ese lado. Pero hemos tenido la visión de decir, ok, vamos a reunir. So, desde que somos jóvenes estamos reuniendo para un savings account. Siempre supimos que teníamos que pagar por nuestra propia boda, que queríamos casarnos, que queríamos... Y cuando estábamos pensando en vamos a rentar, cuando vimos a ver que teníamos que dar el primer mes, el último mes, el mes de depósito, dijimos, pero ¿y si hacemos un préstamo de primeros compradores? Cogemos ese dinero, lo ponemos en un down payment de una propiedad y no le pagamos renta a nadie. Y efectivamente eso fue lo que hicimos. Nos casamos el 5 de diciembre. Nos fuimos en luna de miel una semana y cuando regresamos de la luna de miel estábamos cerrando en la casa. ¿Sabes? Fue porque ya teníamos como esa visión, ya teníamos bien claro de que lo íbamos a hacer así, ¿no? Y lo que yo le puedo decir a cualquier persona joven que esté viendo esto es comprar cuando se esté listo. Hay que aprender mucho. No es comprar una casa a lo loco por comprar. Tienes que entender lo de los property taxes, entender los gastos que asociados con una propiedad. Pero cuando usted ya haga su análisis y diga, de todos modos, tengo que pagar renta por 10 años antes de comprar. Si tú haces la matemática de todo lo que tú pagaste en renta, ese es tu down payment y estás pagando algo para ti. Esto es un tema un poco controversial, porque muchas personas piensan diferente y yo entiendo que especialmente cuando tú llegas, quizás tú no puedes comprar porque no tienes historial de crédito. Son muchas cosas, ¿no? Ujú. Pero si tú te preparas, es de prepararte y tener tu meta fija y decir, ok, yo tengo que rentar un tiempo porque ni modo hay que hacerlo, it is what it is, pero con el fin de voy a educarme, número uno, voy a educarme, voy a aprender, me voy a preparar económicamente con la meta de quiero comprar. Y tu primera casa siempre es lo que tú puedes pagar. ¿Ok? Porque eso es otra cosa. Yo he visto muchas personas que me dicen, Anika, quiero comprar y quieren un palacio. Y yo les he tenido que decir, tu lista de cosas que quiero, mis yo quiero, es así. Y tu presupuesto es así. Entonces, hay algo que simplemente no pega. La matemática son 2 más 2. Es empezar sabiendo de que ese es tu primer paso. De ahí siempre puedes mejorar. Pero no hay nada más rico que estoy pagando algo que es mío y que tú en un futuro puedas usar eso como trampolín para la próxima. No, y tocaste un punto que yo no me había puesto a mirarlo así. Pero, por ejemplo, una persona que pague $3,000 de renta y tenga que pagar primer mes, mes de depósito y último mes, está ahí dando $9,000. $9,000. Vamos a cerrarlo en 3,000 para que sea más fácil la Sí, matemática. claro. Con un poquitico más tienes el down payment de una casa. Si te preparas, o ¿Sabes? sea, si te No lo preparas, había mirado de esa si manera. te preparas con un poquitico más, tienes el down payment de una casa. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, son jóvenes y viven con sus padres. Ejemplo, ¿no? Como los hemos hecho todo en la vida. Y cuando se mudan de casa de sus padres, en vez de pensar en comprar, es para irse rentado. Pero vamos a prepararnos, vamos a educarnos y decir, ok, yo quiero comprar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder llevar esa meta a cabo? ¿No? Sabiendo que sí es verdad, porque esto es lo otro que dicen, el mercado está caro. Es verdad, Miami es una ciudad que más nunca va a ser lo que fue hace 10 años ni lo que fue hace 15 años. Aunque haya una corrección en el mercado, que puede que haya, no la haya, bolita mágica no tengo, tenemos que ya aceptar de que en términos de globalización o de mirar a la ciudad a grandes escalas, esto es un próximo New York, un próximo Los Ángeles, o sea, ya en Miami, mi primera casa me costó $295,000.
O sea, Eso esa creo casa que hoy ahora en día mismo vale no. fácilmente $600,000. Y nunca va a volver a valer $295,000. So, con eso en mente, tienes que siempre decir, tú vives en el hoy, no en el ayer. Y aunque haya una corrección en el mercado, nunca se va a otra. Esa casa que yo compré aquella primera vez nunca va a volver a valer 295. Eso no va a pasar. Entonces, hay que analizar hoy, educarse. Ese es el fin. Siempre lo he repetido varias veces porque yo siempre le digo a todo el mundo, edúquese. Tuve un comentario una vez de que alguien me dijo, para comprar algo no hace falta aprender tanto ni educarse tanto. Lo que hace falta es dinero. Bueno, obvio. Para comprar algo tú necesitas dinero. Si tú no tienes dinero, tú no puedes comprar algo. Pero necesitas educarte. ¿Por qué? Porque necesitas aprender cómo generar ese dinero. Cómo hacerlo de la mejor forma, con menos problemas legales, con menos repercusiones fiscales, que tienes el componente del IRS. Como cuando tengas ese dinero, protegerlo para que no venga alguien a chivarte y a quitártelo todo por no saber hacer las cosas bien. Las repercusiones que puedes tener si el título de tu propiedad está mal hecho, si está en un lugar de inundación, las pólizas, eso tú tienes que educarte. Eso no es una compra de me compré un par de zapatos, no me gustó y se lo devolví a la tienda, no, me quedaron mal, ¿no? No, hay que educarse porque los errores se pagan 2 y 3 veces lo que pagaste la inversión, ¿no? So, eso es muy importante. Por eso es que yo digo, edúquese, trace sus metas, pero dedíquese tiempo a aprender. Eso es número 1. Y ya de ahí tome decisiones informadas. No, una de las mayores es que la información es poder, como dicen. Mientras más información tengas sobre algo, menos errores te puedes evitar cometer y pagar. No es que no Porque, los cometas, todos los vamos a cometer. Yo los cometo, cualquier persona los puede cometer. Pero no es lo mismo, tienes menos, esto es un juego de probabilidades, tienes menos probabilidades de cometer errores comunes, fácil, que se pueden evitar, mientras más tú sepas. O rodeándote de personas que te puedan servir como fuente de apoyo, como mentores, o personas que sí saben y te puedan guiar, ¿no? perfecto. Ahí hablaste de tu esposo, de que llevas varios años con Sí. él. Esta es una pregunta que le hago a todo el mundo porque a cada persona que se la ha hecho me ha recalcado mucho de lo que lo ha ayudado esto en su vida profesional y en general. ¿Crees que la elección de la pareja es fundamental para alcanzar el éxito? 100% fundamental. Yo creo, hay un video muy viral de un señor mayor donde te dice, the greatest business decision or financial decision that you'll make is your partner. So, esencialmente lo que te está diciendo es que la decisión más importante de finanzas o de negocio que tú vas a hacer en tu vida es quién va a ser tu compañero o tu compañera de vida. Eso aplica para ambos lados. Para mí es sumamente importante escoger una buena pareja. Te lleva al próximo nivel o te hunde. Porque yo siempre miro esta analogía que la compartí una vez con una amiga mía que quiero mucho. Y estábamos hablando justamente de este tema. Que eso es otro punto que quiero hacer, de que si tú no tienes estas conversaciones con tus amistades, reconsidera tu círculo de amigos, porque los amistades son mucho más, tienen que apoyarse y hablar de cosas de crecimiento, ¿no? Si no, Obvio, ¿qué obvio. estamos haciendo? Pero bueno, lo compartí con esta amiga mía y hablamos las dos y estuvimos de acuerdo. Si tú escoges la pareja incorrecta, es como estar en un tren que uno quiere ir para un lado y el otro quiere ir para otro. ¿A dónde va a llegar ese tren? A ningún lado, porque o vas para aquí o vas para acá. Entonces, es importante que esa persona tenga tu misma como visión, aunque sean diferentes, porque mi esposo y yo somos diferentes totalmente, pero nos complementamos, pero nos apoyamos mutuamente. O sea, yo tengo mis metas, yo quiero hacer mis cosas, yo soy un poco más creativa, en el sentido que soy una persona que siempre tengo muchas ideas. Él es una persona de números, él es muy lógico, él es informático. Siempre me ayuda a como aterrizar y decir, ok, vamos a hacer todas esas ideas, pero vamos a trazar un plan para poder cumplirlas todas, porque si no son ideas volando, ¿no? Literalmente. Sí. Y él también es una persona muy ambiciosa para los negocios, que tiene sus propias metas. Y nosotros hablamos mucho de crecimiento. O sea, obviamente hablamos de los hijos, porque cualquier persona que tiene hijos te va a decir que se pasa el tiempo hablando de los muchachos, cómo es, cómo lo vamos a educar, en qué nos vamos a enfocar y demás. Pero las metas personales de nuestros negocios, pasamos el tiempo. Y yo siempre le pregunto, how's your business? ¿Cómo está el negocio? No, bien, ¿qué proyecto queremos? Tú sabes qué proyectos tienes en mano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Y nosotros nos ayudamos mutuamente. O sea, si tú no tienes eso, y yo no estoy diciendo que mi relación sea perfecta, ninguna relación es perfecta, ¿no? Pero si tú no tienes una persona así, que puedan hablar de estos temas, de cómo crecer juntos y cómo se pueden apoyar el uno al otro, pues tus proyectos son tuyos. Pero
Y entonces te vas a sentir mal todo el tiempo pensando, "Ay, tengo que hacer esto, pero mi pareja no quiere. O tengo que hacer esto y cuando llegue a la casa me van a dar tremenda descarga porque imagínate, estuve todo el día trabajando". Cosas así Sí, sencillas, claro. ¿no? Que estoy poniendo en ejemplo. Pero es lo más, en mi opinión, una de las cosas más importantes. Anika, desde que llegaste aquí a Miami. Sí, Ah, entonces... yo soy Miamian, como dicen en inglés. No nací aquí, pero prácticamente, o sea, Miami me adoptó y yo he vivido en Miami todo el tiempo. O sea, fui a FIU, estudié en St. Thomas, fui al high school aquí, o sea, Miami. He viajado, he tenido la gran fortuna de poder viajar en otras partes del mundo, pero vivir aquí. A mí también me encanta esto aquí, no te voy a decir mentira. Desde que sentí que yo formaba parte de esto aquí. Yo he visitado New York, que me gusta mucho. No me gusta para vivir, pero New York me encanta. De jovencita tuve un tiempo que quería estudiar en New York para vivir como esa experiencia neoyorquina, ¿no? Pero con los años Miami fue evolucionando tanto que o sea, sin ofender a mi gente que amen a Nueva York, yo también, a mí me gusta mucho, tengo amistades, familias que viven por allá arriba, pero no hay nada que yo pueda tener en New York que no pueda tener aquí. O sea, tú quieres fiesta, las que Las hay. quieras, ¿no? Playa, tengo verano. Ahora, si te gusta, no te gusta mucho el calor, eres una persona que te gusta más tener tus estaciones del año, bueno, quizás no te guste en Miami, Sí, porque, exacto. pero yo no puedo vivir sin mi cafecito cubano. Es algo que yo te diría que hasta a todos los latinos le pasa lo mismo, no importa ya si tú eres cubano, porque todos nos hemos integrado de una manera que el que le gusta sus arepitas, tiene Ahí sus las arepitas, el tiene. que le gusta su tequeñito, Los tiene en tenemos casi todos todo. los sitios, lo tenemos O todo sea, aquí. todo lo que tú puedas querer. Entonces, para vivir, a mí me gusta mucho. Y quizás es porque yo tengo mis raíces aquí. Yo soy una persona eh, muy estable por ese lado. Eh, no me veo, por lo menos por el momento. Quizás en un futuro, cuando los niños estén más grandes, me dé un poco más de lujo viajando y quedándome quizás más tiempo en diferentes lados, pero no me veo mudándome anytime soon. No, aquí a mí me encanta, igual desde que... Y creo que esto que mencionaste de los alimentos y eso, no nos vemos tanto el cambio a que tenemos que americanizarnos, sino que aquí ya tenemos todo lo que teníamos allá. Tenemos un pedacito en nuestras casas, otra vez, de donde sea, de De donde Latinoamérica que tú sea. seas, tenemos un poquito de nuestras casas aquí. Y también tenemos lo americano, ¿no? Porque puedes Estamos en América. Exacto, o sea, tenemos lo mejor de ambos mundos, en mi opinión. Una ciudad como New York lo tiene también, porque New York es New Ujú. York, en donde quiera que tú estés, ¿no? Pero yo personalmente, a mí me gusta mucho Miami. Ahora, Miami no es perfecta. Tenemos muchos como problemas internos, pero todas las ciudades tienen eso. O sea, es una ciudad que mucha gente dice que es un poco ficticia, porque se vive mucho de la imagen. ¿No? Ujú. Miami es una ciudad que todo el mundo, tú le preguntas y todo el mundo lo asocia con eso, con la imagen. Las personas working out, super Ujú. fit, qué es lo que se vende en las redes, ¿no? Que es lo que la gente enseña, la gente en los yates, las mujeres preciosas y demás, y todo eso existe aquí, ¿no? Pero también tenemos personas normalitas que no, tú sabes, tenemos como el otro lado de la moneda. Pero a mí verdaderamente me encanta, me encanta. Este video lo vi hoy también y generó bastante controversia. Bueno, que estabas dando una información bastante buena ahí en verdad, que a lo mejor muchas personas no conocen. Es ¿por qué no deberías prestar tu carro? Ah, sí, sí. Es un error que cometen muchas personas, sobre todo aquí, porque la gente no conoce las leyes, ¿no? Cuando tú prestas tu carro y hay un accidente, y obviamente estamos hablando del peor escenario, que eso Ujú. es lo que la gente no entiende. Cuando yo les presento las cosas, yo estoy entrenada como abogada, y todos los abogados te van a decir lo mismo, para pensar en el peor de los escenarios, porque para eso es que nos tenemos que preparar. Como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado. Entonces tú tienes que estar preparado para lo peor. Si no pasa, perfecto, no pasó, no pasa nada, ¿no? Pero si pasa, ya tú has tomado las más medidas posibles para minimizar tus daños, ¿no? Para que te afecte lo menos posible. Ahora, cuando tú prestas tu carro y hay un accidente automovilístico, ¿ok? En una ciudad como Miami, por ejemplo, muchas personas manejan sin seguro. Eso es
Eso es así. ¿Ok? Muchas personas manejan sin seguro, por la razón que sea. Y esa es mi experiencia. Yo al principio, cuando empecé trabajando, manejé muchos casos de accidentes. O entiendo verdaderamente cómo es que eso afecta, cómo tú puedes, cómo te puede afectar, a quién demandas y demás. Yo estoy hablando de un lugar de experiencia. Mucha gente no tiene seguro. Y las personas que tienen seguro de daños a terceros, bodily injury, como le dicen, es una póliza bien pequeña. O sea, $10,000, $20,000. Eso no es nada. Si tú causas un accidente grave o que involucre múltiples personas, ese dinero no es nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un accidente y tú eres culpable, si tú prestaste tu carro, ¿ok? Aunque no fuiste tú el que estabas conduciendo, a ti también te van a demandar como conductor del carro. Entonces, sabiendo esto, ¿tú prestarías tu carro? No. Exacto. Eso fue el propósito del video. Sabiendo de que en lo que se encuentra, si tu póliza de seguro va a pagar, si no va a pagar, si tú tienes más bienes, si no los tienes, tú quieres pasar por una demanda innecesaria, porque no hay ni una sola persona que yo le vaya a hacer esta pregunta que la respuesta sea sí. Nadie te va a decir que quiere pasar por una demanda. Entonces, esa es la información que yo trato de transmitirle a las personas. No prestes tu carro. Si la persona no está en tu póliza, no prestes tu carro. Porque igual, si está en tu póliza es porque es un miembro de tu familia. Sí, obvio. O sea, tu esposo, tu esposa, Obvio. tus hijos, whatever, ¿no? Pero si es una otra persona, no prestes tu carro porque te van a demandar. Otra cosa que me dicen es, bueno, la póliza paga. La póliza paga hasta los límites de la póliza. Si es $10,000, $10,000. Pero otra cosa que tenemos que ver es, si tú eres collectible, como se dice en inglés, o sea, si tú tienes activos donde te puedan cobrar, con más razón te van a demandar. Porque pueden ir en excesos de la póliza si los daños son suficientemente malos, ¿no? Para cobrar. ¿Y eso lo pagas tú de tu bolsillo? ¿El exceso de la póliza? Eso Si viene tienes saliendo. como cobrarte, es aquí donde viene como ya las tecnicalidades, ¿no? Ujú. Si tú eres una persona, después de una investigación, hay un tipo de discovery. Discovery es la fase del litigio de descubrimiento, donde las personas se intercambian información para ver cómo se va a llevar el caso, ¿no? En esa parte de discovery, hay veces que te mandan unos interrogatorios, que son unas preguntas, donde te preguntan cosas financieras. Y eso es con ese fin, de ver si hay algo más que se pueda utilizar Ujú. para cobrar, ¿ok? Si la persona no tiene nada, lo más probable es que se conformen con los límites de la póliza, porque ¿qué más le vas a colectar a una persona que Que no tiene tiene nada. más? Right? Tiene quizás su casa principal, pero contra eso no se puede cobrar, ¿no? Entonces te pasan eso. Y otra cosa, ahí fue donde yo vi y dije, aquí hay una falta de información muy grande. Porque hay muchas personas que han comprado propiedades, todas están bajo su nombre. Todas. David, 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 10 David. Y tú dices, pero te van a demandar y te van a cobrar contra todas las propiedades. Entonces, se pueden implementar estrategias, que lo que ayudo yo en la mayoría, muchos de mis clientes, para minimizar esos daños. No es que no pagues, no, sino es proteger todo lo que tú has trabajado. Entonces, bueno, ese es el propósito del video, es saber tu riesgo, no prestar tu carro, conocer tu riesgo si lo prestas. Y si lo vas a hacer, bueno, por lo menos sabes cuál es. ¿Cuál es lo que...? Tomas un riesgo informado, ¿no? Es muy importante. No, estoy seguro que muchas personas no saben eso. No. No, yo antes Sí. de ver tu video no lo sabía. Ujú. Yo para mí era algo normal, ¿sabes? Haber estado tu carro y no pasa nada. No pasa, exacto. Pero me informé, ¿viste? Sigan a Anika porque estén informados de lo que no pueden hacer. Ya que estamos por ahí y estás tocando el tema, ¿cómo tú le sugieres a tus clientes que pueden, por lo menos a los que tengan varios activos, pueden protegerlos? Bueno, primero lo digo, no hay una talla que le sirva a todo el mundo. No es Ujú. como una ropa que tú ves, le sirve lo mismo una gordita, una flaquita. No. Exacto. Todos los casos son completamente diferentes y todas las personas quieren lograr metas diferentes, tienen diferentes escenarios. Sabiendo esta información, y lo que estoy dando aquí no es consejos legales para nadie en específico, por favor, no lo tomen así, es crear una estructura, en dependencia de la persona, donde tú minimices tu riesgo. Nunca lo vas a eliminar del todo, esa posibilidad no existe, ¿no? Pero lo minimizas lo más posible para tratar de que, por ejemplo, si te demandan, limitar la demanda a una sola propiedad, ejemplo. Entonces no tienes en riesgo tu patrimonio, que pueden ser de 5, 6, 7 propiedades, ¿no? Estamos limitándolo ya. Si te demandan a ti personalmente por un gasto automovilístico, todas tus propiedades están en compañías separadas para crear esa distinción. Ahora, eso no quiere decir que tú abres un LLC y tienes tu propiedad ahí sin estructura legal que vas a estar protegido. No, ¿ok?
porque hay que hacer las cosas bien. La ley permite esto siempre y cuando tu compañía, verdaderamente tú puedas demostrar de que es una compañía legítima, que tiene operaciones legítimas y que tiene esta distinción legal. Porque si tú mezclas fondos personales de tu compañía y la corte va a decir, bueno, sí, es una compañía, pero no hay división. Eres tú que la estás usando, entonces eso no va a funcionar. Eso es una estrategia con todas las formalidades y para minimizar ese riesgo y por lo menos, si pasa en la propiedad, limitarlo a esa propiedad y si te pasa a ti personalmente, que no puedan atacar esas propiedades en el caso de que sean varias propiedades, negocios, sea lo que sea que tú tengas, ¿no? Eso es importante tener esa estrategia clara para evitar problemas, porque lo que yo le digo a todo el mundo es evitar es más fácil que arreglar. O sea, prevenir es mucho más fácil y más barato que arreglar un problema. Yo que lo voy a decir sin tanto tecnicismo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo causal. Yo tengo varios negocios, tengo un banco, tengo 2 casas y tengo mi agencia de marketing, por poner un ejemplo. Alguien se cae dentro de una casa o en el banco y esas personas cuando me demanden están demandando a lo que sería la LLC del banco. Si la tienes bien estructurada, mides tus formalidades, tienes la estructura legal requerida, entonces estás limitando tus daños a lo que tenga que ver con esa compañía del banco. Por ejemplo, si el barco está a nombre de la compañía, entonces lo estás limitando a lo que tienes en riesgo fuera del barco, ¿no? Pero es muy importante entender, por eso te lo explico ahora, en esta distinción, que tener una LLC y ya no es suficiente, ¿no? Tienes que tener una LLC con todos los documentos, con su propia cuenta de banco, con más de un dueño. O sea, tienes que crear una estrategia porque hay una cosa en los derechos que se llama el velo corporativo. Esto es piensa en un huevo que tiene la cáscara, ¿right? El velo corporativo viene siendo la cáscara dura del huevo. Y tu compañía es lo que está adentro, ¿right? Sin esa cáscara dura, no hay distinción. Puede salir todo para donde... No sé si me entiendes. Sí, esa cáscara es el velo corporativo, que es lo que quiere decir es, lo que está dentro de esa cáscara es eso, no es más nada. Es su propia compañía, en este caso el barco, en este caso la casa, lo que sea, ¿no? Si tú mezclas fondos de un lado para otro y no sé qué, la corte te va a decir que tienes una cáscara en papel, pero en la práctica no tienes cáscara. O sea, no hay distinción entre David y su LLC de banco. Y por eso puedo atacar todo lo que tenga David. Por eso es que es importante asesorarte y entender que tú entrando en zombies y abriendo tu LLC y ya no te va a resolver tus problemas. En caso de un problema, sí, como hablamos, si no hay problema, sí, mirándolo en el peor de los escenarios, pero lo siempre que queremos tienes que estar preparado para el peor de los escenarios. Comentar desde el peor de los escenarios como... Porque créeme, como una persona que ya le llega el problema, o sea, yo me estoy concentrando en prevenirle el problema a las personas. No solamente, no, vamos a prevenirlo, vamos a hacer tu estrategia ahora, porque te va a costar mucho más barato ahora que en un futuro cuando tengas que pagarle a un abogado para que te defienda en una demanda. Llegar a un acuerdo económico, porque la gran mayoría de las demandas llegan a acuerdo económico, y si vas a juicio y pierdes, tienes que pagar tus abogados y los del otro lado. Más los daños que le otorgue el jurado. En el peor de los... Estamos hablando de cientos y miles de dólares. Aprenda, haga las cosas bien, como debe ser, para que esos dolorcitos de cabeza son evitables, ¿no? Ya. También vi un escenario con respecto a esto que pusiste, que estabas hablando de los influencers. Sí. Influencers, microinfluencers. ¿Cómo cualquier persona que venga a vivir de sus redes, o empieza a vivir de sus redes, puede protegerse o cómo estaría estructurado legalmente para poder ejercer todas estas, ¿sabes? Todo este proceso económico que está entrando dinero mediante plataformas? De hablar con varios influencers, pues llamarlos así, a ellos los considero amistades, es falta de organización y de esta estructura legal que estamos hablando para los mismos inversionistas de real estate o para la gente que tiene charters y todo eso. Es lo mismo, porque cuando tú eres influencer, tú eres tu marca y tu marca es un negocio. Hay que mirarlo así. Si tú monetizas las redes de una forma u otra, tú eres un negocio y tienes que organizarte. Tienes que tener tu compañía abierta, right? Si vendes,
algo, tienes que declarar los impuestos de venta, pagar los impuestos de venta, si es que vendes un producto porque tienes tu propia tienda o lo que sea, ¿no? Si le haces sponsors a alguien, ¿no? O alguien te paga a ti para que tú le hagas el sponsorship, tienes que tener esos acuerdos por escrito. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un nombre y tú tienes una marca ya establecida, tienes que cuidarte mucho de que venga una persona y empañe todo lo que tú llevas años construyendo. ¿Cómo se evita esto? Con tus contratos. Diciendo, yo te voy a dar, que quede claro. O sea, estos son los servicios que yo te voy a ofrecer. Yo te voy a hacer un sponsor, que esto consiste en 10 videos. De los 10 videos, no sé qué, los voy a postear. Lo que sea que tú vayas a ofrecer. O yo voy a aparecerme en un evento y voy a dar este tipo de publicidad. Pero cuentas claras. Para evitar problemas. Porque no es lo mismo. Tú no puedes decirle a alguien que no te demande. Eso no. Ellos tienen el derecho a demandarte, pero no es lo mismo demandarte ya con un contrato que sea válido, que tú puedas decir, mira, pero aquí el acuerdo está claro. Exacto. ¿Me entiendes? Y se evitan mucho eso. Y si ya no tenemos que pensar en las demandas, por lo menos estableces esas líneas entre tú y tu cliente como influencer, ¿no? Ya todo el mundo sabe lo que esperar. Yo te voy a pagar $500 y tú me vas a dar X, Y y Z. Y ahí no hay malos entendidos, ¿no? Que si, David, tú me prometiste que en vez de 3 videos me ibas a dar 4. ¿Dónde dice eso? Si aquí tú firmaste que 3. Entonces ya estás protegido. Ya ahí tú como influencer puedes escoger darle 4 porque eres buena gente y lo quieres hacer. O porque es una amistad y o whatever. Vale. Pero lo que está acordado es 3. ¿Ok? Y yo le digo a todo el mundo, especialmente en el mundo de los influencers, que son personas que trabajan duro, porque crear contenido es un trabajo full time. O sea, bien difícil. La gente lo menosprecia, pero yo, que lo hago para mí misma en mis redes y que no soy influencer para nada, me cuesta muchísimo tiempo y trabajo. Eso es un full time job. Y es una forma de monetizar y está muy bien. Yo lo encuentro bien. Lo que hay es que organizarse. Para que no se formen estas cosas que se acostumbran en nuestra cultura de si esto dijo. No. Cuentas claras. Las conversaciones difíciles en el primer día. Tenlas. Yo te voy a cobrar tanto, tú me vas a dar tanto. Y así ya, día de mañana, no hay malos entendidos. Todos somos amigos. ¿No quieres continuar aquí? Cuando no quieres continuar, me tienes que notificar 30 días antes. Y ya no continuamos y no ha pasado nada. ¿Entiendes? Ya estás como poniendo las reglas de juego por escrito. Mucho más fácil. Te ahorras dolores de cabeza. Es importante también si tú tienes a alguien que te administra tu marca, que tú digas, esta es mi marca, porque tú tengas acceso a esta información, tú sabes, tú no tienes derecho de autor, tú no tienes derecho de nada. Si tú te enteras información mía de mi marca, de mis diseños y de cómo yo hago mis cosas, no se la puedes decir a otra persona. Todo Todo esto tú esto es recomiendas, contrato. todo esto tú recomiendas que si alguien va a trabajar contigo, dejar todas estas cosas por escrito. Claro. Si tú vas a trabajar con alguien, te lo digo a ti, bueno, tú estás en este mundo, ¿no? Si tú vas a trabajar con alguien, tener tus cosas por escrito. Si tú ahora tienes una persona, por ejemplo, que te edita, vamos a usarlo sencillo, es importante que esa persona tenga un contrato que te diga, yo te voy a editar, pero tú porque me edites no tienes derecho a mi contenido, no tienes derecho a publicárselo a nadie, no tienes derecho a mandárselo a nadie, no tienes derecho a filtrárselo, ¿no? Exacto. Porque es ahí donde vienen los problemas. Si no pasa nada, no pasa nada, trabajaste con gente buena, qué suerte, ¿no? Pero ya tú tienes tu protección. Si te enteras de cómo yo manejo mis redes, o sea, trucos, como nosotros le decimos, y no tiene que ser para influencer. Sí, sí. Todos los negocios tienen secretos de negocio, como se le dicen, trade secrets. Como yo manejo mi firma, ejemplo, como el otro maneja su negocio de vender loza, lo que sea. ¿Quiénes son los vendors? Esa información es privada y no se la puede distribuir a una tercera persona. Si tiene acceso a tus clientes, no puede darle a tus clientes la competencia. Ejemplos que doy, ¿no? Sí, claro. Todo eso, te garantizo que el 95% de las personas en las redes que monetizan las redes no hacen nada de esto. Hasta un susto. Conozco a muchas personas. Que no lo hacen, no lo hacen. Y no es No es normal, yo no lo hago en lo personal. No es porque no es la norma, porque no se informan. Y entonces no es por meter miedo ni nada. Al contrario, es para prevenir estos problemas en un futuro. Es para decir, you know what, déjame prepararme, porque no es por nada, pero quiero, tú sabes, tener mis protecciones. Y yo tengo personas que sí conozco, que se dedican a las redes, que me han dicho, Anika, vamos a hacer esto porque por lo menos tengo una capa de tranquilidad. Y ya tú sabes, quedan las cosas por escrito. Así me ahorro incluso hasta dolores de cabeza. Olvídate del ámbito legal.
Me ahorro hasta dolores de cabeza y disgusto. Aquí está todo por escrito y eso es muy fácil, ¿no? Entonces es súper importante. Influencer o tu O propio cualquier negocio. Claro. Tú sabes. No, ahí me surge otra duda que quiero que lo aclares. Porque, por ejemplo, ahora mismo está ChatGPT. Sí. Y yo le puedo decir a ChatGPT, mira, créame un contrato para esto, esto y Ujú. esto. ¿Qué términos legales debe tener un contrato para que sea válido ante una corte? Lo que acuerden las partes. O sea, un contrato para que sea válido, la ley que dice el libro que te enseñan en la escuela, es una oferta, que te acepten la oferta y consideración. Consideración usualmente es un intercambio de dinero. Con esa cosa básica tú tienes un contrato. Un buen contrato, ¿ok? Es el contrato que anticipe la mayoría de problemas. Esto me lo enseñaron a mí en la escuela una maestra que yo tenía que era mostra en contrato. O sea, la tipa estaba, como decimos en cubano, es capaz. Y siempre te decía, si tú eres buena redactando contratos, estás anticipando la mayoría de problemas posibles y lo estás, en el contrato, estás buscándole una solución a ese problema antes de que suceda el problema. So, como general, eso es lo que es un buen contrato. El que anticipe la mayoría de los problemas. Cuando yo hablo con la gente, le digo, ¿y por qué? Y yo me le como a preguntas. O sea, hasta mi socia, que es abogada igual que yo, o sea, mi socia en el negocio, me dice, me estás haciendo muchas preguntas, porque yo hago muchas preguntas así, boom, 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 porque necesito entender, para redactar un buen contrato, necesitas entender y anticipar la mayoría de los problemas posibles. ChatGPT es una excelente herramienta para aprender información general, pero no puede sustituir el conocimiento legal porque tú no entiendes, o sea, una persona que no tenga experiencia legal, un background legal, no entiende las repercusiones de una cláusula en un contrato. Te puede dar un contrato, pero ¿cómo tú sabes cómo eso te afecta a la práctica? Tú no sabes. So, ChatGPT es una excelente herramienta. O sea, yo uso ChatGPT para tradúceme aquí esto al español. Si le necesito mandar a un cliente un email con términos legales en español, yo lo utilizo porque yo estoy acostumbrada a manejar términos legales en inglés, no en español. Y entonces te lo hace sonar súper profesional y demás. Pero no puedes sustituir. O sea, si tú tienes una apendicitis, tú necesitas ir a un médico. Porque ChatGPT te va a decir, tiene una apendicitis, pero ¿y después? ¿Tú sabes? No, qué buen ejemplo, qué buen Eso ejemplo. es un ejemplo sencillo. Si tú estás enfermo, tú necesitas un médico. Si tú tienes un problema legal o necesitas un contrato, tú necesitas un abogado. ChatGPT te puede dar conocimiento general de las cláusulas generales son estas, esto es lo que, pero tú sabes si en la práctica eso es suficiente. Te lo pregunto porque estoy seguro de que muchas personas dicen, lo voy a hacer por Sí. aquí y ya, y me ahorro, ¿me entiendes? Ir Hasta que hasta no tu lo es oficina. y después viene el Exacto. problema y dice, pero mira, está el contrato que yo usé, pero ese contrato no está completo. No es un mal lugar para empezar, es una buena base, pero de ahí es donde viene la experiencia. Nosotros aquí en los Estados Unidos utilizamos el precedente judicial. En vez del Código Civil o en Latinoamérica se usa el Código Civil, eso quiere decir que lo que diga la ley es lo que... Nosotros utilizamos el precedente judicial porque nosotros utilizamos cómo la Corte ha aplicado la ley en otros casos para guiarnos en la práctica, ¿no? So, por ejemplo, si hubo un caso donde la Corte decidió que non-compete, o sea, un acuerdo de no competir, no era enforzable porque duraba mucho tiempo, y en ese caso duraba 5 años, ya yo sé cuando yo redacte un acuerdo de no competiré, que no puede ser de 5 años porque la corte no me lo va a permitir. Tengo que hacerlo de 2. Ejemplo que te pongo, Sí, ¿no? sí, sí, claro. ChatGPT no te va a dar esa información. ¿Ves? So, es buena base para buscar información general, para aprender ciertos temas y para empezar, ¿no? Pero no puedes, como te digo, de apendicitis va para el médico. Si tú necesitas un contrato, tienes que ir a un abogado. Puedes usar ChatGPT para hacer tu investigación Y inicial llegar con una y llegar base. con ideas de decir, mira, estos son los términos generales que yo quisiera y más o menos tener una base de conocimiento, pero no puede reemplazar el trabajo, ¿no? Esa es la parte que las personas necesitan entender. So, es buena herramienta para empezar y de ahí construir. Me gustó. Ya trabajas en tu propia firma. Sí, Entonces cuéntanos un poquitico cómo fue el proceso de, me comenta. empezar. Sí, sí, de cómo estás, supongo que estabas trabajando en alguna firma, Sí, cómo decides ya crear tu propia firma, ¿sabes? Este proceso. sí, claro, empezar mi propio negocio. A mí siempre me quedó claro de que yo quería trabajar para mí, no para nadie. Y ojo, tuve jefes maravillosos. O sea, jefes mentores que me enseñaron muchísimo,
que yo en ningún lugar donde trabajé como abogada he tenido queja de nadie, al contrario. Todo el mundo me enseñó un montón. Y es muy importante cuando tú tienes experiencia, ya que eres un abogado, un profesional de más experiencia, si viene una persona joven, como enseñarle las cosas, los trucos de las mañas que se aprenden con experiencia, que no se aprenden en los libros, ¿no? Pero siempre quise como tener más control de los casos que yo llevaba, cómo los manejaba. Y lo hice después de estar practicando como 5 años y medio, que ya tienes como una buena base sólida de aprender de personas con más experiencia. Y decidí, junto con mi socia, empezar nuestra propia firma, donde las dos teníamos esa visión. Queremos trabajar para nosotros, coger los casos que querramos, manejarlo como queremos y decir, you know what, esto es. Y en el 2020, en plena pandemia, lo empezamos a hacer. Empezamos, mi esposo tenía otro negocio, empezamos trabajando de su oficina, después nos movimos para otra oficina que él tenía, o sea, ahorrando, porque cuando uno empieza tiene que economizar, ¿no? Aprovechando que el mundo en ese momento nadie estaba yendo a ningún lado. Y así fuimos creciéndolo poco a poco, pero siempre me quedó muy claro de que yo quería ser, como dije al principio, la dueña de mi propio destino. O sea, no me gusta trabajar para los demás. No hay nada malo en eso, pero es lo que me da full control. Yo soy una persona creativa, entonces no puedo con jefes si no se alinean con tu visión, entonces estás muy Exacto. restringida. Eso a mí no me funciona muy bien. Eso So, me ha pasado mucho a mí también. Yo también soy bastante creativo, ¿sabes? Entonces, sí. tú sabes que los jefes te ponen techos de que es así, como yo lo No por veo. malo, sino porque a lo mejor tu creatividad o tu visión no se alinea con la de ellos y ellos están en su completo derecho como dueños de negocio de decirte, no, mira, no es mi imagen, no es lo que yo quiero. And that's okay, está bien. Ajá. Igual que tú lo vas a hacer el día de mañana con Sí, con tu también. marca y con tu look. Va a venir un editor que te va a poner las lucecitas verdes y tú le vas a decir, no, ya son rojas porque eso es como Porque es. es como mi identidad Entonces, clara. pero como así soy yo supe que yo quería hacer mi propia cosa para hacer las cosas como yo quiero, pues, tener más control y Ajá. obviamente financieramente es mucho más lucrativo, ¿no? Es mejor porque pones el precio que tú quieras, coges los casos que tú quieres y vas manejando mucho más trabajo también. Ojo, emprender es un trabajo. Sí. Practicar derecho es otro trabajo. Ser manager de un equipo es otro trabajo. Crear contenido es otro trabajo. Te he mencionado 4 posiciones para un solo negocio. So, ¿Cómo se llama tu firma? B&M Law Group. So, B de burro, como decimos nosotros los cubanos. And, el signo de and en inglés, M de Milian, mi apellido, Law Group. Y como cualquier persona que quisiera encontrarte, ¿por dónde te puede encontrar? Me pueden encontrar a mí en las redes @abogada_Anika Milian, ANIKA Milian, en TikTok, en Instagram. Tenemos página web, bnmlawgroup.net. Me pueden contactar por email. Y yo trato, no he llegado al punto de que tengo tantos seguidores de que no puedo. A veces se me van algunos mensajes porque obviamente yo no me dedico a eso nada más. Pero trato de contestar lo más posible y nada. ¿Cómo empiezas en las redes? Supongo que al principio no utilizabas muchas redes sociales o no sé, te pregunto. Al principio no lo utilizaba porque, aunque no lo parezca, yo soy una persona muy privada en lo personal, ¿no? Y al principio tenía como estaba como hesitation, como se dice en inglés, tenía mis dudas porque, por ejemplo, yo no pongo a mis hijos en las redes. No critico al que lo haga, pero yo personalmente no lo hago. No pongo mi vida cotidiana del diario. Si un día estoy cocinando, lo pongo, mis cositas, pero con medidas, ¿no? Porque siempre creo que demasiadas redes en tu vida personal, a mí personalmente no es para mí. So, siempre tuve como esa reservación. Pero con el tiempo empecé a ver tantas personas dando mala información. Simplemente cosas que estaban mal. Y yo dije, yo voy a empezar a crear contenido bueno que pueda aportar algo, ¿verdad? Y empecé poco a poco a hacer mis videitos, que al principio yo dije, ¿quién va a ver esto? Nadie va a ver esto, pero yo lo voy a hacer. Y la gente, cantidad de gente que me escribía, me decían, por este video aprendí esto, por este video cuando compré mi casa, lo otro, por este video. Y yo dije, wow, me sentía bien. Y de vez en cuando todavía recibo los mensajes
incluso cuando hablo de temas un poquitico salidos de mi nicho, ¿no? Me llegan muchos mensajes de apoyo. Y yo dije, bueno, hice lo correcto entonces, porque si yo puedo aportar algo, o sea, un video que pueda prevenirte un error que a lo mejor te hubiese costado 10,000 pesos, hice mi trabajo bueno del Sí. día, mi obra buena del día, ¿no? No, sí, otro de los objetivos de esto es que si alguien lo ve y se motiva a hacer algo de lo que hablemos aquí o lo que estemos aportando aquí de valor, lo ayude en su día a día 100%. o evitarse un error, ya ganamos. Aunque sea una persona que lo Aunque sea haga, un error y aunque sea una persona. No ya importa, no ganamos. una persona O al sea, año, cumplimos el objetivo. yo cumplo el objetivo El 100%, karma está con nosotros. 100%, sí. Y yo, honestamente, sí puedo ayudar una cantidad de personas que me hacen consultas legales por Instagram, me mandan mensajes por TikTok. Yo se las trato de contestar lo más posible, pero es difícil dar una consulta sin tener la persona, tú sabes. Pero bueno, por lo menos trato de orientarlo o decirle, mira, yo no manejo eso, pero contacta a esta persona que Exacto. sí te puede ayudar y guiarlos lo más posible. Y si yo hago eso, yo me siento bien conmigo misma y digo, En esta rama de los negocios, ¿cuál es el error más común que tú ves que cometen los dueños de negocios? no tienen acuerdo, no tienen nada por escrito. Todo es a lo loco. Especialmente, como te digo, los inmigrantes, porque no porque no quieren, sino porque no saben. Porque estás llegando a un país nuevo, muchos de ellos, y haces las cosas así y siempre te ha salido bien. Y entonces de repente pasa algo, viene alguien con malas intenciones y destruye todo lo que tú has trabajado. Entonces, definitivamente el error, o uno de los errores más comunes que se hacen es no tienen acuerdos por escrito con nadie. Pero ¿cómo vives? ¿Cómo tú sabes? Por ejemplo, los contratistas. Y cuando digo contratista, digo cualquier persona, una persona que instale gabinete de cocina, que instale piscina, whatever. Muchos de ellos no tienen un scope of work donde diga, estas son las losas que vamos a usar, aquí tienes la foto, aquí tienes todo lo que van a hacer. Entonces, una de las quejas que más le dan es, tú no me dijiste eso. Entonces, la persona no está contenta con lo que se hizo porque cambió de opinión, pues le pasa a 500 gente sobre la marcha y después ellos están teniendo que arreglar, ¿verdad? Trabajo que ya hicieron por no Ajá. tener eso claro por escrito. O algunos tienen algo muy sencillo, pero eso no es suficiente. Tienes que tener algo un poquito más. Y no es un acuerdo de 10 páginas, no. Pero por lo menos algo que te cubra un poquitico más, que hable sobre si cambiaste de opinión, si no estás satisfecho con el trabajo, cuál es el proceso a seguir, ¿no? So, eso es un ejemplo común, por ejemplo, que veo en ese mundo. Y así, muchas otras Ahora, cosas. muchas personas tienen miedo de ir a los abogados por tema de los precios, Ujú. de que son precios, ¿sabes? Altos, que bueno, para eso ustedes estudian varios años y todo eso. Pero, por ejemplo, hacer este tipo de contratos, esos contratistas, en cuánto más o menos le pudiera salir? Es que en- no te puedo dar un precio específico porque siempre me va a llamar aquella persona que vio pocas y me dijiste, tú dijiste que este trabajo costaba tanto, pero una cosita chiquita puede cambiar completamente lo que esa persona necesite hacer. Pero yo les digo que no es tan caro como las personas piensan. O sea, pueden buscar precios, ¿no? Con varias personas, pero lo que les digo es que a veces una persona no va con el miedo de que, "Uf, esto me va a salir súper caro". Y a veces cuando van, porque eso es una de las cosas que la gente me dicen, cuando, ay, yo pensé que iba a ser más caro. No te creas que a mí me gusta ser justa. A mí me gusta, yo por lo menos. Hay personas que cobran mucho más que yo. Y hay personas que cobran menos que yo también. Eso es la verdad. Pero a mí me gusta ser justa. A mí me gusta ser justa conmigo misma y ser justa con el cliente. ¿No? Pero cuando hay mucha gente que me llaman y me dicen, ay, yo pensé que iba a ser más caro. Y en realidad se dan cuenta de todo lo que se les va a ofrecer. Y esa paz mental que no se le puede poner precio. Que dicen, no fui antes por bobo. Por no averiguar. Porque quizás cuando averiguan y se dan cuenta del costo, dicen, lo debía haber hecho antes, ¿me entiendes? Así que no tengan miedo, pidan precios, busquen profesionales y siempre teniendo en mente de que si están fuera de su presupuesto, planifíquense. Yo, por ejemplo, doy facilidad de pago. So, la mayoría de mis clientes, hay clientes que me pagan en full porque hay gente que me dice, no quiero deberle nada a nadie, yo te pagué y ya. Mm, Hay personas que me depositan la mitad para empezar el trabajo y cuando se le termine el trabajo, la otra mitad, right? Hay personas que me dicen, Anika, lo que te puedo pagar en 3 meses. O sea, el pago final. Ya yo sé en mi mente que, o sea, trabajo con el cliente. Verdaderamente la mayoría de mis clientes no son personas em, que están muy afectadas por eso porque son inversores,
tienen varias propiedades, tienen varios negocios, ya son personas un poco más establecidas, pero el que no esté tan establecido, no pasa nada, se trabaja con el cliente. Algo que sea justo para mí, que estoy haciendo el trabajo, Ajá. porque hay veces lo que yo le digo a la gente es, de poderte hacer ese trabajo te lo puedo hacer, pero para yo como negocio ganar dinero, porque todo el mundo, yo tengo que pagarle asistente a un equipo, mi software, yo tengo costos y necesito generar mi dinero, aparte Sí. de mi tiempo. No, tú sabes, no te lo puedo hacer porque el precio que yo te tendría que cobrar no lo justifica y quizás no lo puedas pagar. Yo soy justa, yo le hablo a la gente claro, la verdad. El que le guste, bien, y el que Te digo no, porque ahora, como tú mismo lo dijiste, estoy seguro que muchas personas no van por ese simple hecho que dicen. porque Pero, están pensando 10,000, 15,000 dólares y hay casos de 10,000, 15,000 dólares. Pero un simple contrato no debe costarte 10,000, 15,000 dólares. bueno, ¿sabes? Busquen información. Ya. Edúquense. Anika, eres una mujer exitosa en el mundo de los negocios. Tienes unos cuantos seguidores en las redes sociales, bastantes personas te siguen. Estás aportando muchísimo valor. Nuevamente, gracias por venir aquí y regalarnos este tiempo aquí con nosotros. Pero nos están viendo muchos jóvenes. Y si tú tuvieras que darle un consejo a todos estos jóvenes que nos están mirando, ¿qué les dirías? Enfóquense. Uno, enfóquense. Si sus amistades no le aportan nada de valor, aléjense de esos círculos. Siempre tenemos un amigo negativo que te está dando siempre el lado negativo. Y esto no quiere decir que no escuchar, porque a veces los amistades también nos tienen que decir si son nuestros amigos, cosas que no queremos escuchar, ¿verdad? Pero si siempre estás en ese círculo donde no te aporta nada, salte de ese círculo, no tengas miedo, enfócate. O sea, como dicen en inglés, lock in, enfócate en tus metas y para adelante. Educación, enfoque y dale. Y no tengas miedo que este país es grande por algo. Porque aquí una persona puede hacer dinero y puede ser exitoso sin ir a la escuela, sin hablar inglés. ¿En qué otro país del mundo se puede ser exitoso sin hablar el idioma, sin ir a la escuela, con un teléfono en tu mano? Ejemplo, que muy pocos. Entonces, aprovéchese, pero para eso hay que estar enfocado. Eso es lo número uno, enfocar y salir del círculo vicioso de gente negativa que no te aportan nada. Adiós. Porque eso te está frenando. Ya, buen consejo. Y trata. Gracias, gracias. Sé que tienes a muchas personas que decirle lo logré. Si le tuvieras que decir lo logré a estas personas, ¿a quiénes se los dirías? Sí, tengo muchas personas que decirle lo logré. Primero, a mi madre y a mi padre, que obviamente me dieron vida y dejaron atrás su familia, su país, todo por traerme a mí aquí. Así que mami y papi, lo logré. A mi esposo, que desde los 20 años venimos en este camino de la vida juntos, mi amor, lo logramos. Y a mis hijos, más importante que todas las personas previas, con todo el respeto y el amor que se merecen, ustedes también van a lograrlo. Que de eso me voy a asegurar yo. Lo logramos. Decirlo. Mamá, lo logré.